Cristo y los hermanos. Saludos hermanos, les hablamos por WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. El Movimiento de Cursillo de Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche me acompaña Muy buenas noches, Pablo Rodríguez aquí con ustedes. Saludos, Pablo. Pues tenemos un tema bien simpático. Es un tema sobre un escrito que encontré en Catholic Link sobre una analogía de alguien que escribió que dice que tiene que ver la extinción de las abejas con la de los cristianos, dando a entender que gracias a las abejas es posible polinizar, ¿verdad? Y es necesario para mantener la comida en el mundo. Muchos de los vegetales y los frutos que comemos nosotros se lo debemos dar gracias a las abejas. Pero imagínate si se extinguieran las abejas, qué amenaza sería. Y hace una bien chévere comparación con qué pasaría si en vez de hablar de abejas, desaparecería o se extinguieran los cristianos en el mundo. Y entonces ahí es donde comienza este escrito a dar forma con preguntas de qué haríamos nosotros y reflexionar sobre esa analogía, qué pasaría en un mundo sin cristianos. Así es que vamos a hablar de las abejas esta noche, Juan Carlos. Hola. De apicultura, o ¿cómo es eso? De la miel, dicen que es lo más buena para la salud y no sé. Bueno, pues nada, no, sí, en serio, el cristiano se supone que polinice, ¿no? Llevando su mensaje a los demás, el mensaje de Cristo. Estamos llamados a polinizar el mundo con la fe y con los valores. Históricamente la iglesia ha estado bien envuelta en eso, o sea, la iglesia católica, como tú has mencionado en otros programas, sobre cómo ha participado en la educación, en los orfanatos, en las universidades, en todo tipo de institutos de carácter eclesial y cómo eso ha ayudado al mundo en general. Y estamos hablando ahora del bien común, de la participación, de la solidaridad, de cómo acercarnos como cristianos al mundo, ver que nuestra obligación de fe es tratar de evitar el sufrimiento en la medida que nosotros podamos, que podamos ayudar a los demás. Eso es parte de llevar el mensaje cristiano. Un buen cristiano no es el que está pendiente solamente de cómo están las acciones que pueda tener si es una persona de muchos recursos, sino también de cómo está el anciano en su cuarto solo, quizás con frío y afligido y sin nada que comer. O sea que parte de nuestra obligación. Las abejas se ocupan de su espacio común y trabajan unas para otras, y nosotros los cristianos estamos llamados también a esparcir la fe, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de amor, que está aún en la familia como una comunidad de amor, como es la Santísima Trinidad, una comunidad de amor. Pues esa es una de las bases principales para la sociedad que tenemos que fomentar, y es parte de la polinización que se supone que hagamos para llevar el Evangelio y hacer un mundo mejor para todos. Por supuesto, cuando hablamos de polinización, ¿verdad? Es mucho más que lo que hace una abeja, ¿verdad? Pero poniendo en contexto, en la analogía, para darle fuerza a lo que el argumento que quien lo escribió, decía que el 75% de los cultivos, para que crezca y permanezca viva, es tarea gracias a las abejas. En vez de que entonces lo que señala Pablo es que gracias a la Iglesia Católica, que es la institución más longeva que ha existido en la historia de la humanidad, pero también es la Iglesia, la institución que más bien ha hecho por la humanidad. Hoy en día hablan malísimo de la Iglesia que ha hecho o cometido alguna falta. Por supuesto que sí, como en todas las familias hay hijos de la Iglesia, no la Iglesia, sino hijos de la Iglesia que pudieron haber fallado a lo que se supone que hicieran, como pasa en las familias. Uno puede tener una familia, o peor aún, en Puerto Rico.
hay un montón de puertorriqueños y no porque hay un puertorriqueño haya cometido una falta, digamos todos los puertorriqueños, ¿verdad? Sería una cosa terrible. Pues eso mismo pasa cuando hablamos con la iglesia. Pero la iglesia como institución, lo que ha hecho, no de que yo lo diga, sino por lo que la historia te lo valida. Asimismo como acaba de decir Pablo, de que gracias a la iglesia conocemos hoy en día lo que es un hospital, lo que es un orfanatorio, lo que son escuelas, universidades, ¿verdad? Eso no hubiese existido si no fuera gracias a la iglesia católica. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer que nos toca a nosotros ser, ¿verdad? Así como las abejas, todas trabajan y trabajan arduamente. Pero fíjense que, ¿qué pasaría, la pregunta, si en el mundo no existieran cristianos? ¿Qué sería el mundo si los valores referentes cristianos, ¿verdad? Que tiene un referente, como Jesús lo haría? Sin la promoción de la justicia y de la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta su muerte natural. ¿Cuánta amenaza hoy en día precisamente con muchos que dicen ser cristianos o otros que son no cristianos y fomentan un ataque directo a la familia, ataque directo al no nacido y un ataque directo especialmente a los viejitos con la eutanasia? Y eso es lo que la pregunta plantearía. ¿Qué pasaría en el mundo lleno de guerras, hambre, dificultades, sin el anuncio de una buena nueva del Evangelio? Seguro, te incluye el mensaje, un pequeño video de cómo serían las comidas. Te preparan una receta de cómo serían las comidas sin las abejas. O sea, no habría polinización, no habría entonces alimentos. Entonces una comida de platos vacíos, no bien, y de agua. O sea, si no propagamos el evangelio, el amor al prójimo, el sentido de justicia, aún el cuidar a la tierra, el cuidar el planeta, es una responsabilidad de nosotros. Y eso lo ves de parte de la jerarquía de la iglesia, el Papa en sus pronunciamientos, su participación en eventos internacionales y cómo habla pues también él del cambio climático y se preocupa por el ecumenismo y lo ves participando con musulmanes en conferencias y lo ves en Canadá que va a visitar a las tribus y de Canadá y habla sobre la tierra y la responsabilidad de todos por la tierra. O sea que está envuelta la doctrina social y el amor individual. La esperanza de no solo un mejor mundo, pienso yo, porque nos habla aquí de la importancia de la esperanza en la sociedad con la que contribuye la iglesia, que hablemos de la esperanza no solamente a nivel individual para un mundo mejor, este mundo, pero que nosotros podamos tener la esperanza de que saber que por más enfermos que estemos, por más dificultades, que hay un mundo de Dios, que hay un mundo que lo podemos vivir ahora, podemos estar con Él, pero también podemos pensar en el mundo futuro, que la vida no se acaba cuando mueres, sino que también es la esperanza de ese mundo de Dios. Ahorita estábamos hablando sobre la fe, esperanza y caridad. Y uno, pues, como cristiano, dice, Señor, auméntame la fe. Y es algo que uno debe de practicar y pedir siempre. Pero la fe viene en un combo. Fe, esperanza y caridad. Y la palabra fe es la raíz de la palabra confianza. Señor, auméntame más la confianza en ti. Y Dios mismo, porque así es el deseo del hombre y el deseo mismo de Dios, de que deseen lo que Él quiere dar, nos abre las posibilidades aún en este mundo de conflictos, de guerra, de discordias, de situaciones en el cual nos permita a nosotros pedirle más confianza en Dios, porque nos va a dar esperanza de un mundo mejor, que podemos hacer un mundo mejor en el entorno más próximo de nosotros. Empezando con uno, ¿verdad? Las obras, la fe, tiene que ir de la mano de las obras. Y las obras son fruto de esa fe recibida de Dios que ilumina nuestra voluntad para hacer el bien desinteresadamente por aquel que necesita y uno le puede ayudar.
pero por amor a Dios. Ser de nuevo polinizadores como son las abejas, ¿no? Pero no como son algunas personas por ahí que son otro tipo de polinizadores. Eso no es lo que nos interesa. Polinizador por el amor de verdad, no es el make love que dicen en algunos sitios, que es una frase para mí tan errónea, cuando hablan de otras cosas. El amor es el amor, no es el make love ese. Así que es nuestra responsabilidad como cristianos seguir difundiendo la fe y seguir preocupándonos por los demás. La parte de la doctrina social de la iglesia. Estaba oyendo a alguien, hablaba de que debemos vivir como hijos de Dios y convivir como hermanos. La fe de nuevo nos llama a no ignorar el sufrimiento de los demás. Por ahí es que tenemos que ir llevando el Evangelio para que se fortalezca cada vez más la paz y la concordia que tanto bien hace al mundo, porque estamos bastante mal en muchos sitios. Imagínate si no hubiera la iglesia con tantos mensajes de paz y tantos mensajes de convivencia y tantos mensajes de amor unos a los otros, no solamente en todas las iglesias del mundo, sino a través del magisterio, a través del Papa, que hace muchísimo, tiene muchas exhortaciones apostólicas y tienen encíclicas y muchas formas de dirigirse al mundo, y se preocupa tanto a nivel individual de las personas en los distintos países como del mundo, del planeta, o sea, un sitio que tenemos que proteger porque es nuestra casa y tenemos que verdaderamente tratar de evitar todo el daño que le estamos haciendo y que nos lo estamos haciendo no solo al planeta, sino obviamente a nosotros también. La iglesia se preocupa por todo eso, desde lo más chiquito de un niño, de un bebé por nacer, hasta el planeta donde vivimos, que es nuestra casa. Si no estuviera la iglesia, si no estuvieran los cristianos, qué distinto sería. Cada uno haría lo que le diera la gana, aún más de lo que están haciendo ahora, porque a veces no somos tan cristianos como debemos ser, y los que no lo son, pues no contribuyen a veces mucho en ese sentido. Entonces tenemos que, por otra parte, que las abejas mantienen un equilibrio. Y dice que las abejas, cuando están presentes en el ecosistema que se establece, favorecen la biodiversidad, a la vez que contribuyen a la preservación y la estabilidad ecológica de los espacios naturales. Entonces eso está bien bonito porque los cristianos, todos, primero nos debemos de sentir llamados y amados de Dios, amados, y ese llamado amoroso de Dios fomenta una estabilidad en la sociedad donde nosotros vivimos, en nuestro entorno, en nuestro más próximo. Practicamos en la familia. En la familia es el sitio donde uno aprende a hacer algo por alguien sin pedirle nada a cambio. Entonces, el fortalecimiento y contribuir en las familias, que tiene una consecuencia en los niños, en los jóvenes y también en los ancianos. Una sociedad que cada vez se está tornando más anciana y aporta al mundo un enriquecimiento de los valores de la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Saber que Jesucristo dio la vida por ti, por mí, por todos, por amor y quiere vivir contigo, unión contigo, acompañándote en todos los momentos de tu vida, todos los días hasta el fin de los tiempos, todos los días de tu vida, acompañado de Él. Y dice, di la vida por ti, y yo quiero que vivas conmigo, que estoy vivo en ti, para que algún día podamos estar unidos todos, viviendo la felicidad sin fin, la bienaventuranza, el amor y la felicidad que nunca se agota, y es en la común unión con Dios. Y Juan Carlos, hablando específicamente de los ancianos, ¿no? Se ve la diferencia grande. El cristianismo, cómo valora el anciano, cómo quiere que nos preocupemos por ellos, que nos ocupemos de ellos. Y en la sociedad en general, pues ya está la cuestión o sea, se habla de la eutanasia y se quieren arrinconar, echar para un lado. La gente lo que quiere es, lo que más le preocupa es hacer dinero y tratar de
de que todo es egoísmo, todo, cómo disfrutar y sin tener en cuenta que están todas esas personas necesitadas que tenemos que ayudar y por amor que debemos querer ayudar y dar nuestros corazones para ellos y eso. Es importante saber que tenemos ese compromiso de servirle al Señor para mantener ese equilibrio. Porque imagínate si no tuviera eso, ¿verdad? Como una sociedad moderna que cada vez es una cultura, como dice el Papa Francisco, dice una cultura del descarte. Tú vales en la medida de que tú eres, ¿verdad? Visto, deseado, o por los valores o las cosas que tienes. Por lo que tienes o por lo que eres deseado. Papa Benedicto y Juan Pablo II decían que era la cultura de la muerte, porque es la cultura en la cual tú rechazas y no valoras, es de la utilidad. Tú eres útil mientras seas deseado o tengas algo que proveer. Y cada vez se pone en la sociedad fragmentado en aquellos que más tienen o que más influencia tienen de ser deseados. Y los demás pues son descartados. Por eso se justifica hoy en día en la legislatura de Puerto Rico, inclusive en los midterms en los Estados Unidos. Uno de los argumentos que tenían los demócratas era que el hecho más importante que en la campaña de estas elecciones que fueron ayer era el de proteger el derecho. Ya no era que era algo permitido, sino un reclamo de derecho del aborto. Y el aborto, en el fondo, es un atentado contra aquel no deseado. La misma excusa que se pueden dar con aquello, con la eutanasia, que hay países que ya tienen, que ya no es deseado ese viejito, que tiene mucho gasto y mucho esfuerzo el tener que cuidarlo, mejor acabamos con él y así podemos ser felices todos. Ese es el engaño que el mundo vive. Y por eso los cristianos incomoda, porque la verdad, aunque incomode, nunca engaña. El mundo se ha tornado en un engaño y un egoísmo. Y solamente con el amor, ¿verdad? Con el amor y la verdad, que es Dios mismo, es que equilibramos el desequilibrio que hay en el mundo. En Cursillo tenemos un rollo precisamente para atender eso. Y tenemos también la miel. ¿Qué nos dice la miel? Ok, las abejas elaboran productos naturales. Y como productos naturales como la miel, la cera, el polen de las abejas, de la jalea real, ¿verdad? Tan buena que es. La miel es uno de los endulzantes más favoritos y como es natural, son muy apreciados en el mundo entero. Y su consumo también trae enormes beneficios para la salud humana. Y ante esto, ¿verdad? Esta analogía que estamos haciendo entre las abejas y la función de unos cristianos, cabe preguntarnos a todos y cada uno de nosotros, ¿qué aportamos nosotros a los demás? Así como las abejas aportan miel, ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué tan saludables somos los cristianos para el mundo? Es importante que nos cuestionemos frente a esto, porque eso nos ayudará a mejorar nuestra forma de ser en las circunstancias en que estemos y estar en medio de otros. Ese es un reto, porque tenemos que ser testigos de, así como las abejas producen un tremendo producto saludable, y nosotros, ¿qué producimos? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Hacer bien al otro? ¿Hacer bien al mundo? Y en eso es que nos plantea, Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, liberando, sanando las heridas de la humanidad, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Así es, Juan Carlos. Y, o sea, de nuevo, las abejas trabajan juntas, trabajan para el bien común. O sea, si eso lo puede hacer un insecto así tan pequeñito, que nosotros con nuestra inteligencia, todos los dones que Dios nos ha dado y las enseñanzas de la iglesia que nos dirige Jesús en el Espíritu Santo en nuestros corazones y eso, ¿qué estamos haciendo nosotros para el bien común y qué estamos haciendo nosotros para los individuos? ¿Cómo nos estamos preocupando del planeta? Las abejitas tan pequeñas y tan importantes que son, y nosotros no somos importantes no solo en lo que podemos hacer
sino también es lo que podemos hacer por los demás. O sea, no es solamente nosotros como personas, sino los demás, el conjunto, la sociedad. No estamos solamente para vivir como hijos de Dios, sino para convivir como hermanos, como mencioné anteriormente. Y eso es parte de la doctrina social de la iglesia. Eso es parte del cristianismo. Ya que menciona la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Que se fundamenta en unos principios muy, pero que muy importantes. El primero de todo es la dignidad de la persona humana. Sí, porque nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí radica esa imagen de Dios en cada criatura, en cada ser. Así de bandolero que pueda ser una persona, esa imagen no se borra. La semejanza pues está un poco deteriorada y por eso Jesucristo vino a asumir y vino a hacerse igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Así que Jesucristo asumió la semejanza del hombre. ¿Para qué? Para que restauremos, ¿verdad?, nosotros a la semejanza de Jesús. Y la semejanza de Jesús es el modelo que Juan Pablo II era todo. Fue la revelación de quién es verdaderamente el hombre, es a la luz de Jesucristo, dar a conocer. Entonces, el cristianismo no es solo una forma de creer en Dios, no. La manera de ser y estar es la misión que se nos ha dado. Como ya les dice, sentirse amados, pero sentirse llamados, que el Señor nos ha hecho en nuestra vocación particular. La palabra vocación es llamado, precisamente. Y el Señor nos ha hecho y el que estamos llamados a responder con generosidad. Siempre las iniciativas son de Dios. Y Dios siempre espera una respuesta. Cuento contigo. Así dice el Señor. Podremos decir nosotros, pues yo cuento contigo también, así que vamos para encima. Juan Carlos, y pensar que Dios nos ama de una manera increíble, con tremenda, o sea, nos ama como solamente Dios puede amar, así que imagínense cómo nos ama. Y que tenemos que pensar que Dios, igual que te ama a ti, que me ama a mí, ama a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a cualquiera. Tú, cuando ves a alguien en la calle y quizás te molesta o hay algo que no tiene, atrévete a pensar, aunque no te moleste, no te haga nada que te moleste, pero piensa en esa persona en particular. Dios lo quiere o la quiere tanto como me quiere a mí. Esa persona para Dios es alguien increíble, que Él dio hasta su vida por esa persona. O sea que tenemos que tener eso bien presente cuando vemos a nuestros hermanos. Y yo creo que es un buen ejercicio para ayudarnos a ser un poquito mejor. Como decía sobre la doctrina social de la iglesia, pues sabemos que si la dignidad de la persona humana, que es el primero, el segundo es que tenemos que ser solidarios con aquel, ¿verdad? La solidaridad, tenemos que ser solidarios unos con otros. Por eso las abejitas trabajan juntos, aún en diferentes ambientes, ¿verdad? Hacen su labor juntos, aún diferentes y diversos. Es como la Santísima Trinidad. Así fuimos creados, imagen y semejanza de Dios. Y Dios es una comunidad de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por eso, unidos en la diversidad. Y otro punto bien importante que lo dijiste ahorita, Pablo, es el bien común. Siempre tiene que procurar que la justicia, la doctrina social de la iglesia, el saber que uno debe de procurar los valores universales como justicia, la verdad, ¿verdad? Pues, acompañado eso, en la doctrina social de la iglesia, lo que nos asegura en esos fundamentos es que toda persona, por ser imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad. Que toda persona merece, unos con otros, ser solidarios, precisamente como hermanos de un mismo Padre. Y tercero, el procurar el bien común. El bien común es contrario al egoísmo, porque el bien común lo que trata es del bien de todos. Las abejas hacen miel, no para una abeja, no, para todo, la colmena completa. Y número 4, también tiene que ver con y nos aplica a nosotros, ¿verdad? Lo que es la distribución universal de los bienes.
Muchas veces la gente cree que el tener recursos es malo y el que es pobre es bueno. No. La doctrina social de la iglesia lo que plantea es que cuando tú tienes bienes, sepas que tienes una hipoteca social con el otro. Que lo que tú tienes en exceso no es tuyo, es del prójimo. Que Dios te ha bendecido en tener, pues qué bueno. San Agustín, un santazo, doctor de la iglesia, decía, todos los bienes en exceso son siempre bienes ajenos. Y eso no quiere decir que porque una persona sea rica es malo. No, no, una persona que es rica, pues qué bueno, y tiene una hipoteca social, saber que hay otros que necesitan y ayuda. Por eso es parte de la doctrina social de la iglesia. No es un concepto con político o económico como se plantea a alguna gente que creen y fomentan que, eso es socialismo. No, no. No, no, porque esto es por amor a Dios. Reconozco que yo todo lo que tengo me lo dio Dios. Y lo único que es propio y absolutamente mío es nada y pecado. Eso sí es mío. Sí, Pero todo lo demás es de Dios. Es como si Dios, yo tuviera en los bolsillos dinero y yo digo, bueno, ese dinero es de Dios. Y yo meto la mano y pensar, Dios, este dinero es tuyo, ¿qué quieres que haga? ¿Ves? Si uno toma conciencia de eso, un mejor mundo tendríamos. Y el último es la subsidiariedad. Tener los medios para que otros puedan tener trabajo, para que otros puedan desarrollarse y poder aprender una destreza que les sirva a esa misma dignidad del ser humano de trabajar, de ganarse sustento y de apoyarse unos a otros. Así más o menos resumidos los principios principales de y, la doctrina social de la iglesia. sí, y la iglesia, como hemos mencionado, se ocupa de todo esto. O sea, una de las exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, es una exhortación apostólica por el Papa Francisco del 2013, creo que habla, te cubre tantas cosas, o sea, no es solamente la evangelización, ¿no? La alegría del evangelio, sino incluye la justicia social, el respeto por la creación, la familia, habla de la mujer, habla de muchos temas distintos. O sea que la iglesia, imagínate, si no existiera la iglesia, si no existieran los cristianos, cuánto se ha contribuido al bien del mundo, de la sociedad, qué diferente sería. Imagínate, nadie que te esté exhortando a hacer las cosas bien, que te esté diciendo, dando estándares de dignidad y recordándote de los mandamientos y especialmente el amor al prójimo, ¿no? Dios sobre todo, pero el amor al prójimo y tener todo eso en cuenta para poder convivir, tener mejores sociedades. Sin eso estaríamos mucho peor. Tenemos que entonces decir que, para resumir, que el cristiano es importante en el mundo siempre y cuando luche por ser siempre un mejor cristiano. Tener eso siempre consciente. No conformarse y decir, no, es que yo soy bueno. No, no, puede ser mejor. Puede ser mejor, en continuo mejoramiento. Eso es lo que hay que hacer. De hecho, los santos, que estamos llamados todos a la santidad, lo primerito que la iglesia revisa es que las virtudes heroicas. Era lo indispensable. Las virtudes heroicas. ¿Y qué son virtudes? Hábitos buenos. Eso lo explicamos, ¿verdad? Los otros días. Buenos hábitos. Y un hábito es algo que yo hago espontáneo, que me nace hacerlo. Imagínate si pudiéramos pensar de que hay personas que hacen eso, un hábito de hacer siempre algo bueno, pero de manera heroica. Claro, a mí siempre se me viene a la mente Madre Teresa de Calcuta, que hacía cosas heroicas, un bien, sí, pero hacía un bien heroico, capaz de bajarse de la guagua o del tren donde iba para sanar a alguien que está tirado en la calle, lleno de llagas. Y aunque fueran los últimos extremos momentos de su vida, por lo menos a través de ella le pudo compartir el amor recibido de Dios a aquel que está moribundo y no lo conoce. Y el impacto mundial tan tremendo que tuvo Madre Teresa, o sea que era ejemplo para todos, era una cosa que los que no eran cristianos y los medios y los cristianos que no eran practicantes y todo el mundo, para ella era una heroína, un verdadero ejemplo de lo que debe ser una persona, un ejemplo para la sociedad. Y quisiera
concho, que se convirtiera la India. Estoy rezando eso. Pues con ese ejemplo que tuvieron ahí dentro, ese corazón palpitante de Jesús a través de la Madre Teresa, que se convirtiera al cristianismo, por eso rezo de vez en cuando, que sería una gran cosa. Por eso nosotros a través de Cursillo de Cristiandad, todos estos temas los llevamos para tomar conciencia del bautizado. El bautizado tiene una responsabilidad también. Como hijo de Dios, hermano de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad también de llevar un mensaje a otros, de ser solidarios con otros, de procurar el bien común, de procurar y respeto a la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Porque es así Dios lo ha querido enseñar, porque así Dios nos los pide y así Dios espera nuestras respuestas generosas de hacer posible un Puerto Rico mejor y un entorno mejor que impacte el mundo entero, que ha dado su vida por nosotros y quiere que Él, estando vivo en el corazón nuestro, nos acompañe, nos fortalezca y esté todos los días de nuestra vida. Qué hermoso ese mensaje, un mensaje de esperanza. Por eso en Cursillo tenemos, próxima semana, de noviembre 17 al 20, tenemos un cursillo dirigido a mujeres. Y también el 1 de diciembre, del diciembre 1 al 4, tenemos cursillo de hombres. Para mayor información a través del secretariado del 787-789-7596 o a través de la página de cursillos de internet, una página de internet que es cursillospr.com. Y pues hasta la semana que viene, y como decimos aquí en Cursillos, Cristo y yo. Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene, Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.